y su misericordia que son grandes cada mañana. Y quisiéramos ir a la palabra de Dios, quisiéramos ir al Antiguo Testamento en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios dice así: y dejaron a Jehová y adoraron, dice, a Baal y Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se había jurado, y tuvieron gran aflicción. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias, primeramente por permitirme de predicar el mensaje de tu palabra. Lléname de la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra, rompe cadenas, ataduras, deshace todo intento del maligno. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la alabanza y tuya es toda adoración, Señor. A través de tu Espíritu Santo, administra tu palabra, usa mi vida y deshace todo intento del maligno, porque dice tu palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y deshace toda obra del diablo, que Satanás sea avergonzado, porque Satanás está condenado al lago de fuego y azufre. Glorifícate a través de tu Espíritu Santo y obra conforme es tu amor y tu misericordia, que son grandes cada mañana. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. La palabra de Dios dice acá en Jueces capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Está hablando que el pueblo de Israel ya había muerto Josué, y dice que Dios había levantado jueces. Dice la Biblia que el juez, Dios estaba con el juez. Pero como este pueblo era un pueblo rebelde, contumaz, como siempre ha habido gente rebelde, contumaz, y hay hasta el día de hoy, como Josué, como Coré, como Tobías, Sanballat y el árabe, y toda la familia de Coré eran rebeldes. A pesar que veían a Dios bajar en la nube, a pesar que escuchaban a Dios mismo hablar, no por el profeta, sino Dios mismo hablaba, esta gente no entendía. ¿Cuándo entendieron? Cuando la tierra dice que se abrió y Coré, su familia, sus hijos y todos, más de 200 y tantas personas descendieron vivos al Seol. Y de hecho que estar en el Seol clamaron, gritaron, pero ya era tarde. Así es muchas veces el hombre, por naturaleza es rebelde, por naturaleza es contumaz. Cuanto más cuando se predica esta palabra es peor todavía. El hombre no acepta esta palabra, lo rechaza. Entonces ya tienes tu hora, tienes tu momento, y de que viene y te toca, te va a tocar. Así no digas no, así venga otro profeta falso y te diga no, es mentira. Cuando Dios habla algo se va a cumplir. Y dice aquí la Biblia: dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió, dice, contra Israel el furor de Jehová. Cuando un hombre o una mujer le deja a Dios, Dios se va a indignar. Por eso dice la Biblia: horrenda cosa caer en mano de un Dios vivo. Si tú me dejas, yo te dejaré, dice su palabra. Yo te dejaré, dice su palabra. Acá dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores. Ahí nomás saque su conclusión. Cuando a usted le roban, y le van a robar, como dice en el libro de Deuteronomio, dice: si tú no obedeces la voz de Jehová tu Dios, dice que serás robado. Acá dice en el versículo 14, dice: el cual los entregó en mano de robadores. ¿Quién le entregó? Dios. porque Dios airó porque estos hombres lo dejaron.
Ahora, si un hombre robado, piensa nomás, saca tu conclusión ahí, de acuerdo al ejemplo de la palabra. Por eso que un hombre cuando lo van a robar así ande con guardaespaldas, ande con armas, lo asaltan, lo roban, lo extorsionan. ¿Por qué? Porque ha desagradado a Dios. Porque la ira de Dios está con él. Pero aquí la Biblia habla, dice la palabra, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaren, dice. Mira, ahí dice la Biblia. Y lo vendió, dice, en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Se da cuenta? Una cosa es que te hagan brujería, una cosa es que el diablo venga contra ti, pero otra cosa es más terrible, que sea el mismo Dios que use y mande a los robadores, como dice en el Nuevo Testamento, que Dios mismo te entregará a una mente reprobada para que hagas cosas que no conviene, y te ando atestado de toda injusticia. Dice que el hombre deshonra en sí su propio cuerpo, tanto hombres como mujeres. La Biblia dice que Dios mismo te entrega. Acá dice en el Nuevo Testamento, en Romanos, en el capítulo 1, versículo 27, 28 hacia adelante, ahí está escrito la Biblia. Y acá dice la palabra, aquí dice la Biblia, dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores. Lo dice la Biblia. Lo dice en el libro de Jueces, capítulo 2, 13 al versículo 15. Dice: y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Se da cuenta? Seguimos leyendo. Por donde quiera que salía la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Dice, escuche bien, se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Saque su conclusión ahí y mírese por el espejo de la palabra. ¿Por qué hay aflicción en usted? ¿Por qué hay angustia en usted? ¿Por qué usted no prospera física, espiritual, material y sentimentalmente? Es que la ira de Dios está sobre ti. Duro, ¿no? Fuerte, ¿no? Pero dice la Biblia, dice el versículo 22, dice: para probar con ellas a Israel, se procuraron o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo seguían sus padres. En un versículo la Biblia dice que Dios le dice al pueblo: van a andar, y el pueblo dijo: no vamos a andar. ¿Se da cuenta? Como Caín, rebelde a Dios, le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Mire, ve ahí, mírela ahí. El hombre, ¿cómo es que se enfrenta a su creador, Dios? Pero Dios tiene misericordia, porque sabe que es polvo de la tierra. Pero el hombre rebelde, ahí ve en la Biblia, estamos viendo. Mira, vamos a otro versículo. Vamos al versículo 23. Dice: por esto dejó Jehová aquella nación. Escuche, mire, dejó esta nación sin arrojar de una vez, y no lo entregó en manos de Josué. ¿Qué quiere decir? Que cuando Josué estaba vivo, él hizo guerra a los amalecitas, los venció, los derrotó, pero dice que Dios dice, la Biblia dice que Dios dice, y dejó a varias naciones sin desaparecerlo por la mano de Josué que Dios usó. Ahora, Dios va a permitir y va a dejar a tus enemigos para que te aflijan. Dios va a dejar ahí tus enemigos para que te aflijan y te acuerdes que es Dios que te está llamando. Vamos a otro versículo. Vamos a Jueces, capítulo 3, versículo 7. Jueces 3, 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, que olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Escuche, a las imágenes de Acera, dice. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, los vendió en mano de Cusán Rishtaraim, rey de Mesopotamia,
Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risán 8 años. Mire, escuche bien, note bien este versículo que dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán. Dice, los vendió Dios a sus enemigos. Por eso te ve en la Biblia, cuando Jeremías le hablaba y lo profetizaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel odiaba a Jeremías. ¿Por qué? Porque le decía, vuélvanse a Jehová, dejen los bajales, dejen de pecar, dejen de quererse pensar que se van a burlar de Dios. Vuélvanse a Él. Dios va a levantar a Nabucodonosor. ¿Y qué hacían los hombres? No hacían caso. No querían escuchar, lo odiaban al profeta. Lo odiaban, no les gustaba la palabra. Y hasta que vino Nabucodonosor. Y como usted estamos viendo aquí, dice la Biblia. Y le sirvieron los hijos de Israel a Cusán, dice Risitaín, 8 años. Ahora, ¿por qué tienes una enfermedad y no te puedes sanar? ¿Por qué llevas esa cruz sobre ti, que eres dependiente de pastillas para que te calme ese dolor de esa enfermedad, sea en el sistema óseo, sistema muscular, sistema nervioso? Y si Dios no te sana, los curanderos no te sanan, los médicos no te sanan, es que Dios conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce las intenciones de tu corazón. ¿Sabes? Dios, que tú eres rebelde, que tú hoy día le dices a Dios, lloras, Dios mío, gritas, perdóname, ya no lo voy a hacer, te voy a servir. Y pasan los días y vuelves nuevamente y te olvidas de lo que le prometiste. Acá dice la Biblia, mire. Entonces, escuche bien aquí, mira, dice. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Dice, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y lo libró. Eso es Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando fue afligido, cuando se encontró acorralado, cuando se encontró oprimido, cuando no tenía salida? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Clamó, y al clamar, ¿qué hizo? Comenzó a llorar. Pero lloraba de su corazón, lloraba de su alma, por el momento difícil que estaba pasando, por el momento duro que estaba pasando, por ver el añublo, ver lo horrible, pasando ese valle de sombra de muerte, viendo los espinos y cardos. Y entonces, ¿qué hizo el hombre? Comenzó a llorar y a gritar el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Levantó un libertador. Y así es, el hombre llora, el hombre grita, el hombre clama al ver que ya no puede y no encuentra salida en ningún lugar. Y Dios lo socorre, y Dios lo auxilia, y Dios, su misericordia, lo ayuda y lo vuelve a levantar y lo vuelve a restaurar. Pero ¿qué hace? ¿Qué hizo Israel y qué hace el hombre hoy en día? Pasa el dolor, se olvidó la enfermedad, se olvidó el momento difícil que hace y nuevamente vuelve a caer en lo mismo. Y más peor que antes, vuelve a caer. Miren, vamos a la Biblia. Jueces capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia, la palabra de Dios dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cesar. Él fue el que Dios levantó para salvar al pueblo de Israel cuando estaba siendo oprimido 8 años por sus enemigos. Pero murió este hombre. Y cuando murió este hombre, mira lo que pasó más adelante. 4:1 de Jueces. Dice: después de la muerte de Adad, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta? Dice ante los ojos de Jehová. Amigo, todo pecado que practique el hombre en esta tierra están ante los ojos de Jehová y ante los oídos de Jehová. Toda injusticia que practique el hombre, todo lo malo que hace el hombre, toda injusticia, toda sección de personas, Dios te la va a cobrar. Dios te la cobra. Dios te la cobra porque de Él no te burlas.
De él no te vas a reír. De él no te vas a reír, no te vas a burlar. Te va a cobrar Dios. Cuando estés en una silla de ruedas te vas a acordar. O cuando estás postrado en una cama llorando y gritando te vas a acordar. Cuando Dios te hablaba y tú no hacías caso, seguías entenebrecido, empecinado en querer hacer lo que tú quieres y lo que tienes planeado y pensado en tu mente. Pero Dios dice, así no va a ser como yo digo, dice Dios. Y entonces entras en un desafío con Dios. Y encima que transgrede sus leyes, pisotea sus leyes, estás contra la Biblia, contra la palabra y contra Dios. Dios no se va a irar contra ti. Vamos a la Biblia. Jueces 4:2. Dice, y Jehová los vendió nuevamente. Mire, estamos en Jueces capítulo 4. Aquí habló, dice, y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, dice, fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. ¿Se da cuenta? Mire, escuche. Por eso hay enfermedades que tú no te sanas y no te vas a sanar. Y por eso van a aparecer enfermedades también como cáncer, infecciones y muchas enfermedades. Y no te vas a sanar ni con la pastilla ni con las hierbas. Mientras tú no te arrepientes y te tires al suelo y clames como hizo el pueblo de Israel, no te sanarás, porque es Dios contra ti, es la mano de Jehová. Porque siempre el hombre piensa que se puede burlar de Dios, sino que Dios es paciente, Él te da tiempo. Mire, el otro versículo dice, después él fue Sangaar, hijo de Anar, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Dice, después de la muerte de Obed, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta cómo es el hombre? ¿Se da cuenta cómo es el ser humano? Ve el milagro, ve la gloria de Dios, ¿y qué hace? Se vuelve a apartar y se vuelve a pecar. ¿Y qué hace Dios? Mira, vamos a la Biblia. 4:1 de Jueces dice, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Asbor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Buín. ¿Se da cuenta? Dice que lo vendió, los entregó a sus enemigos. Y así Dios te entrega a Satanás, te entrega las enfermedades, te entrega la miseria, te entrega la pobreza, te entrega a tu mismo yo. Y por eso que no puedes dominar tu mal carácter, por eso no puedes controlar tu lengua, por eso no puedes controlar tu impulso, porque te entrega a ti mismo, a tu enemigo. Acá dice la Biblia, y Jehová lo vendió, dice, en mano de Judín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Joín. Por eso todo hombre que es homosexual o lesbiano o alcohólico, dice la Biblia que está bajo maldición, porque dice la Biblia, y yo lo entregaré a él mismo, dice la Biblia. Y harán cosas que no convienen, porque estarán atestados de toda injusticia. Y por eso dice que serán murmuradores, criticones, envidiosos, egoístas, dice la Biblia, porque les entrega a ellos mismos. Por eso, ¿cómo termina un adúltero, un fornicario, tanto fornicar y adulterar? Terminan enfermos con próstata o con enfermedades venéreas o con diferentes, porque eso tiene consecuencias, y Dios le entrega porque se quieren burlar de Dios. De Dios nadie se burla, ni el rico, ni el millonario, nadie, ni el empresario, nadie, ni tú, ni yo, nadie nos vamos a poder burlar de Dios. Pero si tú crees a esta palabra, créelo, y si no quieres creerlo, no lo creas. Si quieres búrlate, ríe, lo que digas hagas, pero de que viene, viene, y de que te toca, te toca. Y hay con muchos que está tratando. Por eso andan afligidos y angustiados, no pueden ni dormir. Y andan desesperados. Y dice, mire, Jueces capítulo 4, versículo 24 dice, y la mano de los hijos de Israel
de Israel fue, dice, endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel clamaron y la misericordia de Dios, dice que levantó a Débora, y Débora defendió. La reina Débora con Barak lucharon contra los enemigos de Israel y ellos lo vencieron a estos enemigos. Pero cuando clamaron, cuando se arrepintieron, cuando lloraron, cuando reconocieron sus pecados. Y eso Dios demanda de ti, que te arrepientas, que lloras, que reconozcas. Pero cada vez que tú te reconozcas, lloras, no vuelvas a pecar. Porque la Biblia dice que Cristo, cuando encontró a un hombre que fue encontrado ahí en el pozo de Betesda, lo sanó, le dijo: ¿qué quieres que haga? Y le dijo: Señor, si me quieres sanar, sáname. Y Cristo lo sanó, le levantó a este paralítico, y él le dijo, Cristo le dijo: no vuelvas a pecar para que no te vengan cosas peores. Ahí mismo lo está diciendo: no vuelvas a pecar para que no te vengan cosas peores. Y usted puede ver en la Biblia. Y mire, vamos a Jueces, capítulo 7, versículo 2. Jueces 7:2. Dice aquí: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ese es el peor error más garrafal que comete un hombre. Cuando la victoria viene, recuerdo que apareció por ahí un hijo del diablo diciendo: yo he levantado el Perú en la economía, y hoy día está corrido como rata por otro país. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. La gloria es de Dios, el poder es de Dios, la sabiduría es de Dios, la inteligencia es de Dios, la gloria es de Dios, todo es de Dios. El hombre no tiene nada, porque la Biblia dice: desnudo vine a este mundo, desnudo te irás. Nada es traído, nada vas a llevar, todo se va a quedar aquí. Pero este hijo del diablo, que decía: yo levantaba al Perú. Ningún presidente puede levantar al Perú. Ningún hombre ni mujer que sea gobernante de una nación, o congresista o ministro, no puede hacer nada por una nación. Solamente es instrumento que Dios usa en su vida, pero el que lo hace todo es Dios. Pero es triste y lamentable hoy en día ver tanta gente que son seguidores de hombres. Siempre ha habido eso y siempre habrá hombres que ponen más su fe, ponen su mano al fuego por un hombre. El hombre es hombre y siempre va a fallar. El hombre no es perfecto, Dios sí es perfecto, Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Lo que es imposible que los hombres no lo pueden hacer, Dios sí lo puede hacer. No te gusta la palabra, ¿no? Al no gustarte la palabra, tú lo estás rechazando a Jesús. Jesucristo dijo: yo soy la palabra. Yo soy la palabra, dijo Jesús. Y tú, al no gustarte esta palabra, rechazar esta palabra, estás rechazando a Jesucristo. Estás rechazando al mensajero de paz, que es la palabra. Y mira lo que dice Jueces 7:3. Por eso que aquí vemos en la Biblia, cuando este pueblo pecaba, Dios levantaba jueces, levantaba profetas, levantaba reyes para ayudar al pueblo de Israel. Cuando ellos se volvían, lloraban, gritaban, y Dios volvía a levantar. Ellos volvían a fallar a Dios y Dios volvía a levantar sus enemigos contra él. Y así, mientras tú sigas pecando, Dios va a seguir levantando a enemigos contra ti. Pero si tú te humillas, tú lloras, reconoces y no vuelves a pecar, entonces Dios levanta un caudillo que te defienda. Dios pelea por ti, Dios sale en defensa por ti. Pero cuando tú reconoces. Por eso vemos aquí en la Biblia, en el libro de Jueces, en el capítulo 7, versículo 2, que está hablando de Gedeón. Cómo Gedeón derrotó a los madianitas. Acá dice la Biblia, en el versículo 3 dice la palabra: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Así es muchas veces el hombre es vanaglorioso, el hombre es jactancioso, el hombre se cree súper inteligente.
Se cree que todo lo sabe, que todo lo puede y se cree que es el súper inteligente. Si fuera súper inteligente, fuera el millonario, empresario. Si fuera súper inteligente, no estuvieras aquí, estuvieras en otro país o tuvieras un cargo en el Estado. Porque Dios levanta a los que son súper inteligentes, mansos, humildes, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con Josué, como lo hizo con José. Pero solamente es orgullo y soberbia. Acá dice la palabra de Dios. Por eso que Dios entonteció el cerebro de este hombre llamado Nabucodonosor, porque se llenó de arrogancia y soberbia y se creó autosuficiente, se creó capaz. Él dijo: mira, ve la gran Babilonia que yo he construido. Y todo él lo había hecho, pero él solamente fue instrumento. El que lo usó fue Dios. El conocimiento lo dio Dios, el poder le dio Dios, la grandeza le dio Dios. Y por eso que Dios decía de Gedeón: he aquí mi siervo Gedeón. A Gedeón con su ejército lo levantaba contra Israel cada que Israel pecaba. Pero él se engrandeció porque él lo derrotaba y los hacía llorar y lo llevaba esclavo a Israel. No sabía que era Dios mismo que lo entregaba. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pecaba contra Dios y desechaba a Dios. Cuán duro y difícil es desechar a Dios, amigo. Desecha todo lo que te lleva a la condenación. Desecha todo lo que a ti no te deja ser feliz. Reconoce a Dios, humíllate delante de Dios y Dios te ayudará. Y Dios te socorrerá. Dios levantará, te restaurará. Traerá paz a tu alma, traerá gozo a tu alma, traerá fe a tu alma. Por eso cuántos dicen que son cristianos y no tienen fe. Su fe está muerta, su fe está seca. ¿Por qué? Porque por sus frutos que ellos viven dan frutos agrios, frutos podridos. Y cuando dan frutos podridos no son frutos del Espíritu Santo, sino frutos de la carne. Son frutos carnales, humanos. Y así no se agrada a Dios, porque Dios es espíritu. Y dice la Biblia: tales adoradores busca el Padre, que lo adoren en espíritu y en verdad. Dice el otro versículo de Jueces capítulo 7, versículo 3, dice su palabra: ahora pues, haz pregonar en el oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuelva desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Es cuando el hombre tiene miedo y temor, cuando no tiene confianza en Dios, cuando no tiene fe en Dios. Y Dios, cuando quiere mostrar su gloria, no lo hace con multitud, no lo hace con miles, lo puede hacer con uno, con dos o con tres. Para que Dios sacara al pueblo de Israel de la mano del faraón, no necesitó 1000 hombres, solamente necesitó uno, un solo hombre, un caudillo que fue sabio, inteligente, manso y humilde. Porque dice la Biblia que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. No fue cardíaco, no fue terco, no fue rebelde. No quiso hacer lo que se le da la gana a él, sino hizo lo que Dios le mandó, que Dios le dijo que haga. No quiso hacer todo oculto, todo escondido. No, Moisés era transparente. No era falso, ni hipócrita, ni la hacía de doble cara. Hacía lo que Dios le mandaba. Y por eso que Dios se agradó de Moisés. Y por eso la Biblia dice: y Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Y míralo cómo lo usó Dios, con prodigios, milagros. Moisés guió a un pueblo casi de 1,5 millones. Tú no tienes ni medio millón y no lo puedes guiar. Y quieres abandonar y quieres correr. Y te pones a llorar como adolescente o como niño. No puedo, no quiero. Al niño le dice: anda, no quiero. Anda, dame propina. Anda, no, dame un caramelo. Igualito te pones tú a llorar y a quejarte. ¿Por qué? Porque no pones en cuenta a Dios. No dejas que Dios te guíe para como Moisés pudo guiar 1,5 millones de personas. Imagínate el temperamento que tenía. Imagínate la sabiduría que tenía. Imagínate la mansedumbre que tenía. Imagínate el conocimiento que tenía. ¿Cuántos hombres no pueden guiar ni un hogar, ni una casa, ni una familia? Tienen 4, 5, 6 hijos, no lo pueden guiar. No pueden ser ejemplo para la esposa, para los hijos.
Muchas veces la esposa no puede ser ejemplo para el padre y para los hijos, para el esposo, para los hijos no son ejemplos. Pero vean a Moisés. ¿Y tiene cuánto? No tiene ni 6 hijos. Y no es una familia ni de 12 personas. Y no lo pueden llevar, no lo pueden guiar, no lo pueden conducir a puerto seguro, a la tierra prometida que fluye leche y miel. No lo pueden guiar. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta a Dios. Porque paran pecando y pecan y pecan y pecan. Y Dios levanta a su enemigo y viven afligidos. Pero véalo usted a Moisés. Véalo usted a Moisés, manso y humilde. Dice que era el hombre más manso de la tierra. ¿Y cómo pudo guiar a 1,5 millones de personas cuando su hermana María, la que era profetisa todavía, habló mal de su mujer, que era la cuñada? ¿Qué dijo? Mi cuñada es Cusita. ¿Qué decía Cusita? Era morena. Y Moisés, usted vaya a verlo a la Biblia, Moisés le reclamó a la hermana, no lo dijo nada. Su mismo hermano Aarón habló mal de él y él no lo reclamó, no le incrustó, no lo reclamó, no buscó vengarse de él, no buscó oportunidad para atacarlo a su hermano ni a su hermana María, sino que dice la Biblia que el mismo Dios le dijo a Moisés, Moisés, sepárame a Aarón y sepárame a María, porque hoy lo castigo a ellos. Y le dio lepra, le dio una enfermedad y le dijo, dilo que se vayan al desierto. Porque cuando tú agradas a Dios no hay necesidad que tú busques vengarte. Dios es el que se encarga de pelear por ti. Dios pelea por su iglesia y por eso no hay necesidad que busques cómo vengarte. No busques forma como quererte vengar buscando un momento para que ataques. Eso es carnal, eso es humano. Y por eso que Dios muchas veces se desagrada de un hombre. Y por eso que muchas veces Dios se desagrada de una mujer, porque le ha puesto un cargo, Dios le ha puesto, le ha dado, y se quiere aprovechar, quiere hacer injusticia, y Dios te la va a cobrar, y Dios te va a dar, porque Dios te pone, y Dios te saca, y Dios te la cobra, y Dios te endereza, y como eres árbol chueco, Él te va a enderezar. ¿Y cómo te endereza? Como lo hizo con el pueblo de Israel. Lea la Biblia Josué. Lee la Biblia de Josué, lee la Biblia de Deuteronomio, lee la Biblia de los jueces, para que veas cómo Dios enderezaba al pueblo de Israel, cómo Dios levantaba jueces, profetas y reyes, y así lo enderezaba. Y un tiempo, 40, 80 años, dejaban de pecar y nuevamente volvían. Y Dios nuevamente levantaba y así lo tenía. Y hasta el día de hoy, Dios no ha cambiado. No ha cambiado su forma, no ha cambiado su forma de actuar y trabajar y tratar con el hombre. Por eso que Jeremías dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro y Él le da forma al barro. A Dios no le faltan recursos. Y usted ve en la Biblia aquí, en Jueces capítulo 7, versículo 4, lo que dice. Y dijo Jehová a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévala a las aguas, y ahí se lo probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, ese no vaya, el tal no irá. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando aquí? Dios le está dando las pautas a Gedeón, que lo lleve al pueblo y lo pruebe en las aguas. Y Dios le dirá quién va a ir y quién no va a ir. Dios es el que escoge. Los hombres escogen, pero Dios lo desecha. Acuérdese del profeta Samuel. Y los que son hermanos saben lo que yo estoy diciendo, está escrito en la Biblia. Cuando el profeta Samuel, Dios le dice, anda a la casa de Isaí, y ahí está el rey que yo he escogido, anda y úngelo. Y dice que el profeta Samuel llega y sale su hermano de David, los mayores que eran soldados del ejército de Saúl. Y ellos eran, dice, altos, corpulentos, hermosos, de hermoso parecer. Y cuando Samuel lo ve, se impactó, dijo, este es rey, este va a ser rey, porque es alto, corpulento, musculoso, bello de rostro, esto van a ser. Y Dios le dijo, él no es. Y fue al otro, él tampoco. Y al otro, él no es tampoco. Y al otro, tampoco no es. Y le dijo, ¿y quién es, Señor? Es que el que va a ser rey no está acá. Y le pregunta a Isaí, ¿dónde está? ¿Tienes otro hijo? Porque Dios nunca se equivoca. Isaí le dice, sí, tengo un hijo que está en el campo y que es pastor de ovejas. Llámalo, lo dice. Y cuando lo llama, aleluya. ¡Ay, caí, vasaya, raba y qué! Dice que el Espíritu de Dios le dijo a Samuel, Él es el que yo he escogido. Dios es el que escoge. Dios es el que separa. Dios es el que dice va y este no va.
Dios sabe lo que hace. Dios conoce el corazón, la mente, conoce el pasado, presente, futuro. Dios lo conoce todo. Y le dijo, él es, úngelo. Y Samuel ungió al profeta, al rey David, que fue ungido para ser rey. Y usted ve aquí en la Biblia, acá la palabra que dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévala a las aguas, y ahí te probaré del que yo digo, haya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Es que Dios, cuando quiere mostrar su gloria, muchas veces no lleva multitud, sino lleva pocas personas, como Gedeón se enfrentó a miles de soldados. Cuando Dios le dio victoria al pueblo de Israel contra el gigante Goliat y contra todos esos ejércitos, ¿sabes a quién usó? Solamente a David, un solo hombre pequeño de estatura. Dios mostró su gloria para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Dios lo llevó a David para que la gloria sea de él y para que muestre al hombre lo que el hombre no puede hacer. Dios lo puede hacer, y Dios lo hizo con David. Mira, al hombre más manso de la tierra, que fue Moisés, fue el caudillo, el que Dios lo separó, el que Dios lo llamó, el que Dios lo preparó en el desierto. Cuando él hizo lo que Dios no le mandó, dice que fue y le dijo, Señor, el pueblo me está pidiendo agua. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Anda, háblale a la roca y la roca te dará agua. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Dice que fue con un palo y lo golpeó a la roca. Lo golpeó a la roca y le dijo, tomen agua al rebelde. Le dijo Moisés al pueblo de Israel. Y Dios en ningún momento le había dicho, dile al pueblo rebelde. Porque Dios sabía y Moisés lo conocía. Pero Moisés tenía que hablar lo que Dios le había dicho. Y por lo que hizo eso, escuche bien, por lo que hizo eso, que era el hombre más manso de la tierra, dice la Biblia que Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Solamente lo mirarás, pero no entrarás. Y no entró. Y dice que Josué, Caleb y toda su descendencia entraron a la tierra prometida. Y Moisés solamente hasta ahí llegó y no llegó ni siquiera a pisar la tierra prometida, en la cual Dios la había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Para que vean cuánto más hay personas que no solamente golpean a la roca con sus palabras. ¿Y sabe quién es la roca? Jesucristo. ¿Y cuántas veces tú golpeas a la roca? Montones de veces. Cuando examinas su palabra, cuando lo quieres escudriñar su palabra para tu beneficio, golpeas la palabra. Cuando lo rechazas, cuando lo resistes al Espíritu, cuando contiendes contra su palabra, cuando contiendes contra su Espíritu, tú examinas la palabra que viene de la roca, que es Jesucristo. Tampoco vas a entrar a la tierra que fluye leche y miel, porque Dios es Dios. Dios ama las almas, pero Dios es un Dios de misericordia. En medio de la ira, dice que Él se acuerda que el hombre es barro y polvo, pero Dios conoce lo más interior del corazón del hombre. ¿Por qué cree usted que Dios es bueno y misericordioso y abrió la tierra y se lo tragó a Corea todita esa gente rebelde? ¿Por qué? Porque Dios sabía en el futuro que ellos iban a volver y volver y volver a practicar lo que hacían, y pensaban que Dios estaba exento de lo que ellos hacían. Dios es bueno, amigo, pero no abuses de su misericordia, no abuses de su amor. El pueblo de Israel abusaba de la misericordia de Dios, y por eso dice la Biblia, y Dios se encendía en ira y se iraba y traía enemigos para afligirlos. Pero el pueblo de Israel lloraba y nuevamente Dios lo perdonaba. Y entonces vuelta volvía, vuelta lloraban, vuelta Dios lo perdonaba y nuevamente volvían a pecar, vuelta lloraban. Pero llega un momento que Dios dice, basta ya, hasta acá llegó todo. Es que Dios es bueno, amigo.
Entiéndelo, güey. Dios es bueno. Dios da miles de oportunidades al ser humano, miles. El que lo desecha, el que lo desprecia, eres tú. ¿Acaso Dios quiere lo malo para ti? ¿Acaso quiere Dios airarse contra ti? ¿Acaso Dios quiere tratar con tu vida? No. Porque sabe Dios que el hombre es polvo de la tierra. Y el hombre dice que está en este cuerpo que ha sido desechado cuando Adán y Eva pecaron, y Dios conoce. Pero el hombre insiste, persiste en fallarlo, en pecar, en burlarse. Dice la palabra de Dios que Dios te perdona si tú hablas mal del Padre. Dios te perdona si tú hablas mal de Jesucristo. Pero dice la Biblia que Dios no te perdonará cuando tú te burles del Espíritu Santo. Ahí no tienes salvación, no tienes perdón. Y cuando el Espíritu de Dios está hablando, tú lo examinas, tú lo revisas. Y no sabiendo que es el Espíritu de Dios que te está hablando, y tú estás contendiendo contra el Espíritu Santo y estás juzgando la palabra, lo estás examinando la palabra y te estás acarreando maldición. Por eso Dios te dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Porque ¿acaso Dios es malo? Tú eres malo, tú eres mala porque no quieres aceptar lo que viene de Cristo. Lo que viene de Dios, lo que viene de su palabra, lo que es miel, lo que es leche, lo que es puro, lo que es sano, lo que es santo, lo que es verdadero. ¿Qué cosa es? La palabra de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, porque su palabra dice que la misericordia de Jehová son grandes cada mañana. Pero el hombre persiste en pecar, el hombre persiste en burlarse de la palabra, el hombre persiste, insiste y sigue pensando que Dios está exento de lo que el hombre hace. Viene la gloria de Dios a mostrar su gloria y su misericordia para los que lloran, para los que claman, para los que se arrepienten, pero se apartan y no vuelven al pecado. Para ellos viene la misericordia de Jehová. Para ellos viene la respuesta. Saltarás como oveja de la manada al ver la respuesta de Jehová. ¿Ah? ¿Por qué? Porque reconoces a Dios, reconoces tu pecado. Te acuerdas que tú eres polvo de la tierra y Dios es misericordioso y es bueno. Dios no te pide que seamos perfectos, pero sí que seamos sinceros. Dice el versículo 4 de Jueces. Dice, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se lo doblare sobre sus rodillas para beber. Dice Jueces capítulo 7. Mira, vamos al versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, descienda al campamento, porque yo lo entregaré en tus manos. ¿A quién le dice? A Josué. Yo te entregaré en tus manos a tus enemigos, le está diciendo Dios. ¿A quién? A Josué. Pero cuando el pueblo se humilló, lloró, gimió, y eso tienes que hacer, llorar, gemir, clamar, rogar, suplicar a Dios. Y Dios te va a ayudar, Dios te va a socorrer, pero no vuelvas nuevamente a practicar el pecado para que la ira de Dios no venga sobre ti. Y dice el siguiente versículo, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Mira, salieron 30,000 hombres del pueblo de Israel para pelear contra los madianitas, y Dios lo probó. ¿Y cuántos fueron? 300 hombres. Escucha bien, ¿cuántos hombres vinieron? 30,000 hombres. ¿Y cuántos los probó Dios? ¿Y cuántos se quedaron? ¿Cuántos los mandó que se vuelvan a su casa? ¿Cuántos? 2,700 hombres. Y Dios mandó solamente 300 hombres para enfrentar a un ejército innumerable, que dice la Biblia que eran como la arena del mar.
Mire, dése cuenta. Eso es para que aumente tu fe y creas quién es Dios. Como le decía en estos días, Dios no es muñequito de papel, ni de madera, ni de bronce. Como muchos dicen, Diosito, Diosito. Diosito no es chiquito. Diosito es inmenso, grande. Dios va a actuar de acuerdo a tu fe como tú tienes. Si tu fe es pequeña, así va a ser tu fe. Como hay personas que dicen, los hermanos cuando hablan con el corazón. A Dios hay que tenerlo en el corazón. Dice que tienen a Dios el corazón, pero sin embargo están cargados de tanto odio, de amargura, de resentimiento. Odian a su enemigo, odian a su prójimo. Y dice que tienen a Cristo en el corazón, no lo tienes. Porque dice la Biblia, todo lo que habla tu boca, eso sale de tu corazón. Y si sale de tu corazón odio, rencor, resentimiento, amargura, el Espíritu de Dios no está ahí. Porque dice la Biblia que Él es santo, 3 veces santo. Y cuando habla de santidad, habla apartado de todo pecado. El Espíritu de Dios no puede estar ahí. Y cuando habla el hombre, no habla por el corazón, sino habla por la Biblia. Habla lo que nos enseña la Biblia. Hablamos por fe, no por vista. Y andamos por fe y no por vista también. Entonces sigue diciendo la Biblia. Mira aquí, 300 hombres lleva Gedeón. Vamos a otro versículo. Jueces, capítulo 7, versículo 10, lo que dice la Biblia. Y dice, y dirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. ¿Y qué cree usted? ¿Y qué cree usted? Gedeón con 300 hombres lo aniquilaron a estos miles de soldados que eran los amalecitas. Lo desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque era Dios que iba con ellos. Y Dios le dijo, yo te entrego a tus enemigos. Y si tú clamas, y si tú lloras, y si tú gimes, Dios te entregará a tus enemigos. ¿Y cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son tus enemigos? Satanás, el diablo, los demonios. ¿Quién te está afligiendo hasta el día de hoy? Esos son tus enemigos. ¿Quién hasta el día de hoy te viene haciendo llorar? ¿Cuánto tiempo vienes en el desierto? Ellos son tus enemigos. Y si tú crees, clama, llora, gime, y Dios te entregará. Y Dios te dará la victoria. No con multitudes, sino puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3. Pero que lloren, que giman, que derramen su alma delante de Dios y le digan, oh Jehová, hemos pecado contra ti. Hemos pecado contra tu pueblo, hemos pecado contra tus estatutos, hemos pecado contra tus mandamientos. Como lo dijo el profeta Oseas, Señor, hemos pecado contra ti, yo y el pueblo hemos pecado. Y dice que se tiraron al suelo y comenzaron a llorar. Y le dijeron, Señor, perdona a tu pueblo. Y dice que cuando Dios escuchó su lloro, su lágrima, dice que Él salió a la batalla y fue Dios mismo peleando y venciendo a sus enemigos, y sus enemigos fueron derrotados. ¿Lo crees a esta palabra? ¿Crees que será cierto lo que dice Dios? Si tú crees ahí donde tú estás, y si no puedes llorar aquí o tienes vergüenza que te vean llorar, en tu casa hazlo. Tírate de rodillas, llora, gime, dile, Señor, perdóname. Soy humano, no soy perfecto, cometemos errores y fallas, y muchas veces lo hacemos sin querer, sin pensar, lo hacemos. Perdóname, y llora, gime. Llora como si tuvieras perdido un ser querido, así llora. Y vas a ver cómo Dios va a actuar. Y el día de mañana vas a ver la gloria de Dios. Pasado vas a ver la victoria y vas a decir, porque me humillé, porque lloré, porque gemí, Dios me mostró su gloria. Y Dios está dispuesto a bendecirte, Dios está dispuesto a ayudarte, Dios está dispuesto a socorrerte. Y Dios se olvidará de lo que tú practicaste, lo que tú hiciste, Él se olvidará, ya no se acordará. Por eso te digo, llora, humilla, gime delante de Dios, como dice la palabra, que el pueblo de Israel pecaba, pero dice que lloraban, se afligían. Dios levantaba contra ellos, y cuando ellos lloraban, clamaban, gemían, dice que Dios levantaba a un juez, levantaba a un caudillo para defenderlos. Eso nomás tienes que hacer, amigo y hermano. Tú que has escuchado la palabra, ¿en donde tú estás?
Si tú quieres ser uno de ellos y quieres entrar a la batalla, quieres ver la gloria de Dios, quieres ver el poder de Dios, ahí donde estás te invito a ser una nación. Dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, tu amor y tu misericordia. Soy ser humano, lleno de errores, fallas. Señor, perdóname, borra mi nombre del libro de la muerte, paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigos y amigos, usted que ha escuchado la palabra de Dios, te invitamos que nos sigas sintonizando por las señales de Facebook y YouTube, donde estamos saliendo todos los días a las 11 de la mañana por esta misma señal. Que Dios me lo bendiga, amigos.